Muy buenas noches a todos. Pasaba Jiddu Krishnamurti, Carl Sagan y Jack Fresco, entre otros, hablando y tirando algunos mensajes positivos. Mi nombre es David, bienvenidos a La Transición Comienza, al programa número 13. Indio, ¿cómo estás? Feliz, como me suele suceder cuando vengo al programa. Como es de costumbre. Y feliz día a todos los oyentes, feliz día de primavera. Feliz ¿Está día. bien decir feliz día? ¿No está bien decir feliz día? Para mí sí, es la gran discusión que escuché hoy a lo largo del día. Para mí se dan cosas copadas en el día de hoy, no sé, qué sé yo. Creo que queda en cada uno, ¿no? Sí, ni hablar. Totalmente. Bueno, esta noche tenemos un programa bastante particular, ¿sí? De una temática bastante particular y muy, muy interesante. Nos acompañan esta noche Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Excelente. Estar Excelente. acá en el programa. Marco. Hola, ¿cómo va a todos? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito de ustedes antes de darle un poquito de introducción al programa? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen de su vida fuera del sistema que nos atrapa como unos esclavos? Bueno, yo ahora estoy básicamente estudiando ingeniería industrial y recién empiezo, así que estoy viendo cómo funcionaría eso. Y nada, también soy miembro del movimiento Zeitgeist. Bien, ¿qué cosas te gustan hacer fuera del sistema? Si pudieras hacer, o sea, si tuviéramos que eliminar el dinero y todas las obligaciones, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría hacer? Y creo que me dedicaría más a estudiar las cosas que más me gustan, que podría ser el arte y la biología. Me dedicaría más a esas cosas que más me gustan. Ahora, el sistema me obliga a hacer otras cosas, lamentablemente, pero bueno, hay que vivir donde uno vive. Sí, completamente obligado. Javi, contanos un poquito de vos. Bueno, Javier Rodríguez, también miembro de Movimiento Zeitgeist Argentina, también organizando el capítulo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general estudio ingeniería, me falta la O, soy ingeniero, lo único que me falta es la tesis, pero bueno, ya vendrá con los tiempos del sistema, por supuesto. Y bueno, también músico, guitarra eléctrica hace 15 años aproximadamente, así que bueno, cuando queda un tiempo todavía uno toca un poco algunas escalas, acordes y de cuando en cuando se junta cuando tiene tiempo con gente con los mismos intereses. Excelente. ¿Te Bueno, parece si damos la temática del Dale, día, por favor. la consigna? Bueno, la temática es la siguiente, una economía basada en recursos, si no me equivoco, ¿no? bien, De interesante. esto nos van a estar hablando Javier y Marcos. Y la consigna para que puedas participar es: ¿la economía de hoy realmente economiza? Es para que te pongas a pensarla tranquilo y nos Me des tu opinión. mataste. ¿Viste? Fuiste muy Ojo, improvisado, fuiste la muy... palabra economía, algo así, ¿no? Apunta a la consigna. Como que se supone que la economía tiene que economizar, ¿eso me estás queriendo decir? No sé, interpretalo como quieras. Bueno, entonces vamos a ir a un cortecito, así empezamos con la temática. Che, bueno chicos, a ver, ¿qué piensan de esto de economía? ¿Cómo era, Diego? La economía de hoy, Sí. ¿realmente economiza? ¿La economía economiza? Ahí estamos con la temática del día, que David astutamente recordaba a la perfección. Sí, es una de las grandes preguntas al día de hoy, porque casualmente estamos casi definiendo el término con Sumi, estamos preguntando si el término hace lo que se supone que tendría que hacer. En este caso, o sea, la economía economiza, debería ser casi automático. Sin embargo, vamos a la clásica pregunta semántica, que quiere decir economía, ¿no? Entonces tomamos a cualquiera de estos libros, ¿no?, de economía y en general la mayoría dice algo como la administración eficiente de un recurso escaso. Entonces tomemos esta definición y digamos que la economía es la administración eficiente de un recurso escaso. Me parece que basta mirar a la destrucción ambiental y climática por todos lados y el constante desperdicio, ¿sí?, que podemos ver en cualquiera de los campos en los cuales se arroja basura y se entierra debajo de la tierra. Y ver que efectivamente, ¿no?, el sistema produce desperdicio a través de sus mecanismos inherentes. Especialmente cuando decimos, bueno, la mayoría de la gente no vive del todo bien a nivel mundial, ¿no? Basta con ir a África, China o a salir a dar una vuelta por el interior y uno ve que a pesar de que el sistema economiza, en realidad tenemos abundancia de un montón de cosas, pero la mayoría de la gente no tiene acceso. Quitando eso de lado, ya basta con ver la cantidad de desperdicio que se genera a través de la mala distribución de esto y los pobres enfoques sobre cómo utilizarlos para generar abundancia. Y bueno, podríamos concluir que la economía no economiza. Y yo pregunto, para el progreso o desarrollo de las sociedades de hoy, vivimos en un mundo con 7.000 millones de habitantes, ¿no es necesario utilizar todos estos recursos de la manera que se utilizan hoy en día?
Hoy en día los recursos se utilizan de una manera bastante más obsoleta de lo que se podría hacer. Se distribuyen de una forma que no sirve realmente, se producen de forma que se rompan, porque la realidad es que la economía tiene que maximizar ganancias y minimizar costos. Entonces, de por sí, el bien ya va a salir peor de lo que podría salir en primer lugar. Además de eso, el consumo no tiene que parar en ningún momento, entonces existe algo que se llama obsolescencia planificada o programada, que consiste en que el producto esté diseñado para romperse en determinado tiempo. Suele ser casualidad que se rompe 2 días después o minutos después de que se termina la garantía. Todos nos reímos mucho, pero no es casualidad realmente. Y no es necesario que se rompa para que, digamos, las fábricas no cierren, para que los empleados sigan trabajando, porque necesitan seguir produciendo bienes, si no, no habría trabajo. ¿Cómo es el tema? Exactamente, si no hay un consumo constante, o la palabra técnica es cíclico, un consumo cíclico, se acabaría el sistema, se va. O sea que todo. Es necesario el consumo cíclico. Es totalmente necesario. Si no hay consumo, los trabajadores no tienen plata para comprar, entonces las compañías no pueden seguir produciendo y eventualmente la gente termina sin poder comer, que es algo imperativamente necesario. Eso, por supuesto, en este sistema que denominamos sistema monetario. Es decir, que no es estrictamente necesario per se. Es decir, que no podría existir ningún otro sistema a través del cual necesitemos estar constantemente trabajando para no caer en la escasez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Justamente en este sistema en el que estamos, y es el gran problema del desempleo tecnológico, la automatización de procesos está directamente en contra de los intereses de los trabajadores. Esto se puede ver en la ciudad de Buenos Aires, de hecho en cualquier lado, pero un ejemplo interesante es en los subterráneos, que están las máquinas expendedoras de boletos y están ahí sin utilizar porque, por supuesto, si las pusieran en funcionamiento, quienes están ahí vendiendo los UTPAs se quedarían sin trabajo. Entonces, podríamos decir que la automatización y la generación de abundancia en este sistema está directamente en contra, ¿sí?, de los intereses de los trabajadores. Finalmente, las máquinas generan abundancia con una gran calidad. Entonces, efectivamente tenemos una disyuntiva, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todas las máquinas con tal de mantener los puestos de trabajo o cambiamos el sistema generando finalmente abundancia para que todo el mundo pueda acceder a esto sin necesidad de dinero, intercambio, trabajos que se podrían automatizar? Trayendo otro punto que tiene que ver, no quiere decir que el sistema monetario sea malo, es obsoleto, ya no sirve más. Nadie se enoja con el telégrafo, simplemente salió el teléfono. Antes tenía sentido que los recursos se administren de forma monetaria, es decir, la escasez era una realidad ineludible, hay una vaca para 100 personas, no se puede, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, tiene sentido que el que trabaja más, tiene más comida para comer, tenía sentido, para simplificar mucho el problema. Ahora, hoy en día tenemos la capacidad técnica, y es muy importante subrayar esa palabra, la capacidad técnica para generar un acceso abundante a las necesidades de las personas. Entonces, ¿es necesario realmente que haya gente que tenga hambre? ¿Es ineludible la escasez? Porque no solo que está la capacidad técnica para producir abundancia, está la capacidad técnica para producir abundancia sin que se agoten los recursos. Esto es, estando acordes del equilibrio dinámico, que es no consumir más rápido de lo que los recursos se agotan. Para ejemplificar un poco sobre eso, digamos, si consumimos el petróleo que hay disponible en el planeta a una tasa 1.000.000 de veces superior, o más todavía, de la tasa a la cual se regenera, por supuesto que se va a acabar el petróleo. Si talamos los bosques mucho más rápido de lo cual los árboles de ese bosque pueden reproducirse, por supuesto que va a haber problemas. Ahora, el concepto de equilibrio dinámico tiene que estar embebido en cualquier sistema que quiera llamarse a sí mismo sustentable. Y este es un punto importante, es una frase que a mí siempre me da gracia, que dice que una persona que cree que un sistema que crece exponencialmente puede llegar a ser sustentable, solamente puede ser un loco o un economista, en este caso. Y bueno, es en general la deuda en el sistema monetario crece en forma exponencial, lo puede ver cualquier persona que estudia economía, y bueno, los sistemas de control de ese crecimiento de deuda en general son estos ciclos que vemos, que el resultado es el decrecimiento de una economía, cuya consecuencia es simplemente que la gente deje de poder acceder a cosas que efectivamente necesita. Es muy interesante porque en un momento marcaste la disyuntiva de vamos por un camino o vamos por el otro. O ¿qué hacemos? Eliminamos las máquinas y las dejamos hasta donde llegaron hoy y que no evolucionen más, no investigamos más, que dejamos ahí y mantenemos todos los puestos de trabajo, lo cual creo que ni siquiera eso va a ser muy sustentable a largo plazo, considerando que la población va a seguir creciendo. O radicalmente eliminamos todos los puestos de trabajo. Esto se me viene a mí a la cabeza de repente. Y
Sí, radicalmente es porque, a ver, esto sí tengo que hablar desde el punto de vista de lo que es el movimiento Seydies, lamentablemente, es desde donde aparece el concepto de economía basada en recursos. Desde el movimiento Seydies se tienen perfectamente claras dos cosas. Una es cómo funciona el sistema monetario en el que estamos y cuáles son los problemas que trae, y hacia dónde queremos llegar, que es una economía basada en recursos, que es el tema que nos incumbe hoy. Para unir esas dos cosas hay una línea que está parcialmente gris, que se denomina la transición, y estamos en la transición, comienza justamente, y a menos que alguien tenga la bola de cristal, ¿no? USB 2.0 o algo así, realmente no podemos hacer futurología y decir que va a ser paulatino, que va a ser de golpe, que va a ser de a poquito, no sabemos. ¿Cuál sería el problema de algo de golpe, que realmente es algo que no esperamos? Si de pronto se cayese el sistema, ¿sí? Digamos, viniese un colapso global económico, en el cual la consecuencia creo que ya, al menos en Argentina, las conocemos en una medida cuando menos interesante con el 2001, que sabemos lo que es cuando todos los recursos están ahí, están las cosas en los supermercados, las fábricas pueden continuar operando a la perfección, pero no tenemos un papelito que nos permite acceder. O sea, vos fijate que no sale más caro hacer un billete de 100 pesos que uno de 2 pesos. Esto es un valor acordado que tenemos, un sistema. La gente suele hablar de las leyes del mercado como si fueran las leyes de la naturaleza, ¿no? Como si fuera la ley de gravedad. Y finalmente son leyes que acordamos entre nosotros y que son variables, que dependen. No es un sistema inamovible que es una ley de la naturaleza, que digamos, irradia de la imposición intrínseca del ser humano de que es egoísta por naturaleza y que la competencia tiene que estar. Claro, todo eso, el hecho de que, el hecho de que las cosas están dadas naturalmente y que son así, ¿por qué cuestionarlas, no? O sea, ¿por qué de repente pararse y empezar a cuestionar situaciones que están dadas naturalmente? ¿Por qué? Estamos muy adoctrinados a pensar que las cosas que son así por mucho tiempo siempre serán así. No necesariamente. Como el sistema monetario funciona hace mucho tiempo, eso implica que siempre va a seguir siendo así, siempre viviremos en perpetua escasez, siempre habrá gente que se muere de hambre y siempre tenemos que trabajar 8 horas o más al día para conseguir nuestro pan. No necesariamente. La realidad es emergente y va cambiando, y hoy en día tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, por lo que escucho, le podríamos echar significantemente la culpa al sistema en el que estamos inmersos hoy, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hay posibilidad de crear otro sistema alternativo, algo mejor? Culpa, hay una palabra interesante, ¿no? Echamos la culpa al sistema. En este sentido, es importante ver cómo se generó el sistema, cuáles fueron los mecanismos a través del cual este sistema que tenemos hoy en día en operación llegó a existir. Pues si vemos a la sociedad de cazadores-recolectores, momentos en los cuales la gente vivía de lo que efectivamente proveía la tierra, esas sociedades eran de casi mutua cooperación y tranquilas, es decir, no había problemas de división de labor, de que unos tienen mucho, otros tienen poco. Lo que pasó en un momento, sí. Aunque habían pocas personas en ese momento, ¿no? Por supuesto, es un concepto que se denomina capacidad de carga de la tierra. Claro. Por eso, cuando la gente vivía digamos, con una cantidad de requerimientos acorde a lo que la tierra podía producir, estaba bien. Es decir, esto es un hecho histórico documentado. Las sociedades cazadores-recolectores, esto no es una hipótesis. Ahora, cuando empezaron a crecer las sociedades, se descubrió la agricultura y tuvimos que quedarnos en un mismo lugar, apareció la división de tareas, ¿sí? Las divisiones de clases sociales, y bueno, si no tenés este medio acordado, por supuesto que el sistema monetario, es decir, esto de usar los papelitos para cambiar cosas, surgió a partir como una evolución al trueque, es decir, que tenía sentido en su momento. Si yo me llevaba una vaca y la quería cambiar por, no sé, 200 gallinas, era un problema transportar la vaca hasta allí, llevarse las 200 gallinas. Dijimos, bueno, tengamos un valor acordado que represente a las gallinas. Y funcionó así durante muchísimo tiempo con un cierto patrón que en su momento se denominaba patrón oro. Es decir, el valor que se le asignaba al dinero era relativamente estable. ¿Qué pasó en su momento? El sistema evolucionó, en algún momento apareció esto de hacer dinero del dinero, que podríamos considerarlo usura, en el caso de, bueno, cobrar intereses por sobreutilizar el dinero, es ganar plata a partir del dinero y nada más. Esto se convirtió en la práctica institucionalizada, es decir, los bancos es el mecanismo a través de los cuales los bancos hacen su negocio, prestar dinero y cobrar un dinero mayor. Lo mismo que hace la bolsa, es hacer inversiones de cosas ficticias, es decir, yo apuesto que esta empresa va a crecer y bueno, consigo un poco más de dinero si es que eso efectivamente pasa, basado en la confianza de la gente de que eso efectivamente vaya a pasar. Y no producen absolutamente nada para la sociedad, absolutamente nada estos trabajos.
Nadie ganó un trabajo en este momento, no se produjo ningún bien, no hay ningún servicio tangible para la gente. Son trabajos completamente... repetitivos. No solo repetitivos. Repetitivo sería un obrero que está con una máquina haciendo algo que se podría automatizar perfectamente, que es repetitivo pero está produciendo algo, es decir, trae un avance real para la sociedad. Esto no hace ni siquiera eso. Pero automatizarlo no sería entregarle trabajo de ese obrero a la tecnología y este obrero no perdería su fuente de empleo, su capacidad para comprar cosas, para comer inclusivamente. Completamente. Este sistema, que es el monetario, se basa en un mecanismo fundamental que es el mecanismo de labor. Es decir, intercambian labor por dinero, por bienes y servicios. Este es un problema que es el del desempleo tecnológico. ¿No? ¿Qué pasaría si la gente, por X motivo, por ejemplo, por el avance de la tecnología, no pudiera trabajar para obtener su dinero para comprar los bienes y servicios que necesita? Que es justamente tu pregunta. De nuevo, sí, cuando decíamos que si le podemos echar la culpa al sistema monetario de esto, ¿no? Lo que estamos preguntando es, justamente, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Porque el mecanismo de control para que la gente continúe haciendo su labor, obteniendo dinero, sería, bueno, retrasar el avance tecnológico, pero finalmente produce abundancia, ¿no? El avance tecnológico. Entonces, de nuevo viene la disyuntiva, ¿tiramos las máquinas o cambiamos el sistema? Ahora, ¿el sistema puede cambiarse? Yo digo esto, si el cambio fuese de pronto, ¿no? De pronto se cayó el sistema monetario y tenemos que construirlo de nuevo. Un montón de gente no va a poder acceder a lo que necesita, como pasó en el 2001, que es un caso aislado, ¿sí? Pero en el cual colapsó nuestro sistema. Que justamente la tesis del movimiento Seyes es que los sistemas no colapsan porque no se administran lo suficientemente bien. No es que la gente que hace mover el sistema monetario, los bancos, el encaje bancario y los parámetros que se pueden modificar hacen que el sistema no funcione, sino que las reglas del juego son inherentemente inválidas, porque suponen un paradigma de crecimiento infinito, es decir, que constantemente tenemos que fabricar más y producir más y vender más constantemente, porque si no el país no crece, el PBI no crece, y esto a nivel mundial lo que produce es generar desperdicio, lo que produce esto que decía Marco de la obsolescencia programada. Sí, es decir que, y es más, el término académico se llama ciclo de vida del producto. Esto no es una hipótesis tampoco. Es decir, ¿cuánto vale el producto para que yo tenga que venderte la nueva versión? ¿O cuándo voy a sacar la próxima versión del celular, pero que todavía pueda vender todos los que fabriqué hace 1 año y medio? ¿Se ve? Entonces el movimiento Seyes propone, si mal no entendí, una forma de organizarnos distinto que sea más eficiente. Sí, sí. Quisiera preguntar también exactamente qué es el movimiento Seyes, ya que estamos. El movimiento Seyes surge en el 2007 con una película que se llama Zeitgeist Addendum, que es la continuación de la película Zeitgeist 1, que no tiene necesariamente que ver con Zeitgeist, con el movimiento Zeitgeist. Zeitgeist Addendum trata específicamente de un montón de problemas, muchos de los que estamos mencionando acá, del sistema monetario, y finalmente cierra con la propuesta alternativa, que es también la que estamos proponiendo acá, que se llama Economía basada en recursos. Ese es el documento fundacional del movimiento Seyes, donde ahí surgen capítulos, es decir, localidades en todas las naciones, con gente que comparte estas ideas y se reúne para intentar difundir estas ideas y con el tiempo hacer presión social pacífica para eventualmente llegar a una economía basada en recursos y no caer violentamente, que es a lo que tiene este sistema, a la pobreza y a la violencia. Lamentablemente es así. A un sistema completamente fascista. Sí, digamos, el sistema, a medida que la gente no puede acceder a sus bienes y no puede trabajar, los sistemas tienden al fascismo necesariamente para proteger la identidad de las instituciones que necesitan perpetuarse. Digamos, las instituciones generadas, que son prácticamente todas, el Estado, la Iglesia, mi empresa, yo no quiero que mi empresa deje de tener relevancia para la sociedad. Entonces necesitamos perpetuar, lo cual genera alguna vez un mecanismo perverso, donde mantener deliberadamente la escasez de ciertos bienes aumenta el valor de lo que yo estoy vendiendo. No, es lo que a veces pasa con el petróleo, donde ni bien vemos que hay una guerra y que peligra la capacidad de extracción y de venderlo, bueno, la gente dice, bueno, te lo cobro el cuádruple, felizmente. Lo mismo que se hace con los diamantes, se extraen deliberadamente menos diamantes para poder venderlos más caros. ¿Qué pasaría si de pronto yo contaminase deliberadamente todo el agua de un país y dijeran, mirá, tengo mi agua embotellada? Estaría creando una posibilidad de trabajo. O sea, son contradicciones internas dentro del sistema. Pero, de nuevo, lo que estamos diciendo es que no es que la gente es malvada, sino que lo que uno necesita hacer dentro del sistema es fomentado por las reglas inherentes del sistema. Lo que estamos diciendo es que uno necesariamente tiene que ser, tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir. La regla del sistema. Bueno, vamos a profundizar un poquito más ahí en eso en el próximo. Un concepto interesante, economía basada en recursos. Argentina es el
segundo país en el mundo usando Facebook hoy con más usuarios. Salió la noticia ¿En el otro día serio? detrás de Israel, y el primero en Latinoamérica. Así que... ¿Qué dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Qué dice eso? Ah, ¿qué dice eso? ¿Qué dice eso? Ah, hay tantas cosas puede decir eso. No sé vos qué dice para vos. Para mí dice que somos bastante sociables, lo cual no es malo. Por internet, guarda. Claro, es Una cosa por internet, ¿eh? Pero Yo la tengo gente muchos se amigos que por junta. internet chamullan así a lo loco y después cuando Pero- viene el mano a mano, Pero la gente por lo menos se Face to junta, face. eso es un aproximamiento. Yo soy muy positivo de que las redes sociales van a tratar de llevar las cosas un poquitito más a lo humano, ¿no? Es que parece que hay una división entre la vida de internet y la vida real, ¿no? Como si fueran Exactamente, cosas distintas. exactamente. Son Uno las mismas se organiza. personas, son las mismas personas, no son boot, no son maquinitas que dejan en su casa chateando. Pero es que uno se organiza en internet y después va y hace cosas en la vida real, es importante. Haces un partido de fútbol y después vas y jugás el partido de fútbol. No es que uno no tiene vida, ¿no? es una herramienta como el teléfono. Es lo Exactamente. mismo, nada más que un poquito más evolucionado quizás. Porque hay gente que es tan reticente en Facebook. Yo todavía no lo entiendo. Quizás porque también el humano actúa diferente cuando está en Facebook. Como te decía yo tengo amigos que por Face chamullan minas, digamos, a lo loco, me parecen los... Pero después cuando van al boliche, no... ¿Por qué decís parece ser que el humano? ¿Por qué el humano? ¿Vos crees que el humano es así? Ahora vamos a hablar de eso. Primero te voy a decir, A ver. nuestro Face es Ah. transición comienza sin el artículo, sin el la. ¿Ok? O sea... No, porque no funciona. no. Lo probé 28 veces, la transición comienza, no funciona por Facebook. Perfecto. Es transición comienza siempre, Dale. nos mandás la invitación de amistad y te respondemos al toque. Al toque. Ahora a ver por qué la gente no sabe Facebook, no le deja poner el artículo que necesita para su programa. Exactamente. Bueno, respondiendo a tu pregunta. Otra cosa, recién cambiaron el Facebook de nuevo estos muchachos del Facebook.com. ¿Qué les pasa? Estás Todos los días me indignado. cambian todos los días el perfil, muy lindo, pero te ponen las fotitos, los cuadraditos que dice quiere en este momento, ¿no? Y te vuelve loco y querés... Cuando me cambiaron el chat, tuve que ir al psicólogo. Porque yo soy como adicto al Facebook. Mis amigos lo saben bien. Mira, te respondo, David, para no irme por las ramas del árbol. Quizás el humano sí es así por naturaleza. Y quizás adentrándonos a lo que dejamos en el bloque anterior, quizás el sistema de hoy esté, digamos, adecuado a la naturaleza del ser humano. Quizás el ser humano, como dice Hobbes, es egoísta por naturaleza y se necesita de un estado que regule para que no haya un miedo constante, un estado de caos permanente. Pero por supuesto que sí, el humano es malvado, egoísta, ególatra y quiere todo para él y siempre va a hacer daño a los demás en todos los casos. Y ahora voy a hablar yo. ¿Esto es verdad o es una de las mentiras que perpetuamos para perpetuar este sistema? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. La realidad es que tenemos evidencia que esto es verdad. Ah, bueno, por supuesto que sí, todos los días vemos a la gente matándose por su laburo, serruchándose el piso, pero estamos... ¿Más pruebas que esa, crees? Ejemplo claro. Estamos analizando muy superficialmente la cuestión. Como Porque dijo... yo voy todos los días al trabajo y pasa todos los días, pasa con todas las personas. Tenés razón, pero como dijo recién Javier, es lo que necesitamos hacer para subsistir en este sistema. Si estudiamos un poco de psicología, vemos que en realidad somos en parte, o casi totalmente, resultados del ambiente. Nuestro sistema de valores, es decir, lo que creemos que es bueno y es malo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, etcétera, etcétera, son resultados del ambiente en el que vivimos. Vamos a dar un ejemplo. Si vamos con un chiquito del Amazonas y le decimos, che, ¿no te sentís mal por tener 20 cabezas reducidas en tu cuarto? Y te va a decir, sí, mi hermano tiene 20. Pero ¿es acaso naturalmente está en él ser así o devino de su ambiente? Lo sacó de lo que él vio. Yo para dar otro ejemplo, ¿no? Digamos, básicamente lo que estamos diciendo es que ningún pibe nace chorro, nadie nace malo, es decir, no hay diferencia entre un bebé Hitler y un bebé Gandhi, lo que hay diferencia, es decir, es qué situaciones nos tocó vivir, qué información... Pero como si todos los chicos de la villa son chorros, ¿qué me estás diciendo? Sí, justamente todos los chicos de la villa tienen algo en común, que es que viven en una villa y, bueno, primero que no son todos chorros, partamos de la base. Ahora Sería sí, un poquito racista. claro, o bueno, clasista, por decirlo de alguna manera, porque ser villero no es una raza. En ese sentido lo que decimos es que, bueno, casualmente tienen algo en común, que es que no tienen acceso a la gran mayoría de las cosas que necesiten para vivir. Entonces, ¿qué espera uno que haga una persona que está en situación de supervivencia, o a veces en situación de supervivencia social, que tal vez es un concepto que introduzco y de alguna manera tal vez esté inventando? Pero, ¿a qué voy a esto? ¿No? Es decir, yo si bien tengo para comer,
¿sí? No tengo buena ropa y no tengo zapatillas buenas, y cada vez que camino por la calle del vecino me dicen, no tenés las zapatillas buenas, mirá, sos un cabeza, y cosas por el estilo. Entonces uno intenta hacer algo para adquirir ese estatus social que necesita. Entonces no es únicamente que la gente roba porque se muere de hambre. A esto llamamos el entorno. El entorno no es sencillo, el entorno no es únicamente la escuela a la que uno va, no es únicamente su familia, son absolutamente todas las conversaciones que tuvimos con todas las personas que nos cruzamos en nuestra vida, todo lo que leímos, la información que vimos, los programas de televisión que tuvimos, el idioma. Es decir, lo que digo es que si yo tiro un bebé en el medio del Amazonas y lo dejo ahí hasta que tiene 15 años, primero que por ahí se muere, pero si no se muriese, lo que diríamos es que no tendría un idioma, porque no hubiera adquirido uno, no tendría lenguaje, no tendría ninguna clase de disposición política ni religión. O sea que si tuviste la desgracia o la fortuna de nacer, por ejemplo, en Argentina, ¿estás destinado ya a tomar mate, comer asado y jugar al fútbol? Sí, sí, en la gran mayoría de los casos sí, pero eso depende. Argentina no es únicamente el entorno. O sea, por ahí en tu familia no tomarían mate, pero muy probablemente cuando vayas a la escuela y te empieces a cruzar en otra ocasión, hay una probabilidad muy grande de que adquieras eso. Entonces estás desautorizando totalmente el estudio de Hobbes, ponele, ¿no? Que el hombre por naturaleza es así, me estás diciendo que no. Sí, totalmente. Hemos demostrado en la historia que la filosofía es inferior a la ciencia y la evidencia, claramente. Lo que podemos decir es que la naturaleza humana, en lo que respecta al comportamiento, es adaptarse al cambio. El humano tiene una facilidad increíble para adaptarse al entorno en el que vive. El proceso de socialización, por ejemplo, ¿no? No solo de socialización, sino el entorno biológico. Perfecto. ¿Y por qué hoy mencionabas que estos elementos del sistema que son así como corruptos, como que tienen una base muy corrupta? ¿Por qué este sistema, hablamos de este sistema como algo, no mencionamos la palabra malo, sí, la utilizamos como algo, como que ya no es eficiente o es obsoleta, pero yo veo salgo a la calle todos los días y funciona perfecto. O sea, funciona. Quizás sea porque sus bases teóricas o filosóficas estén quizás no medias vagas o ambiguas, ponele, se basa en lo que dice Hobbes, por ejemplo, que la naturaleza humana es así, es egoísta con la naturaleza, entonces tenemos que organizarnos de determinada manera mediante este sistema para controlar un poquito esta situación y que no se cree un caos constante. Ahora, si estamos diciendo que el hombre es 99% cultura, para poner una cifra, o sea, 99% del ambiente donde nació, quizás sea una base justamente ambigua o que no tiene sentido, y quizás estaríamos meando fuera del tarro, perdón la expresión. Orinando fuera del recipiente. Esta es la clásica discusión de naturaleza versus crianza, y esa discusión en realidad es que ya quedó en el pasado. No somos ni una cosa ni la otra, somos las dos. Ahora, lo que sí no tiene absolutamente ningún sentido, y no hay nada de evidencia al respecto, es suponer que los sistemas de valores se condicionan en los genes, o en la naturaleza, o en las células. Eso no existe, eso es mentira. El sistema de valores está en el ambiente, el sistema de valores es 100% derivado del ambiente. Y el campo que estudia esto es la epigenética, si alguien tiene ganas de investigar más al respecto, para que no sea solo porque lo decimos nosotros, ¿no? Y me había quedado con algo que había dicho David en este momento, que fue, yo salgo a la calle y veo a la gente comprando cosas, veo que andan en auto, el sistema más o menos funciona, ¿no? Ahora, basta con ver las estadísticas en las cuales el 80% de la población de la Tierra vive con menos de $2 al día. De nuevo, yo lo había dicho al principio, ¿no? Es decir, que basta ir a África para ver cómo vive la gente en este sistema. O sea, y pensamos que la gran mayoría de la gente vive en ciudades como nosotros. O sea, de nuevo respondemos a la información que obtenemos de la mayoría del entorno en el que estamos, en la mayoría del tiempo. Pero sin embargo, bueno, hoy hay algo que se llama, ¿cómo es? Internet, ahí está. Internet, que nos permite entrar, claro. Una computadora. Interweb, que nos permite, bueno, justamente obtener información de múltiples localizaciones, y podemos ahora, justamente a veces hay demasiada información y no sabemos cuáles son los métodos para determinar cuál es válida y no, que bueno, después entramos en eso. Pero podemos ver a través de documentales, del arte, de fotos, lo que efectivamente pasa muy lejos nuestro. A veces tendemos a ignorar eso como si fuera menos real que lo que vemos cuando salimos a la calle. Claro, muy Discovery Channel. Pero Discovery Channel lo filmaron de un lugar real, guarda. También, bueno, no nos metamos en los medios de comunicación y cómo a uno le pueden manipular esa información para que vea una realidad que tal vez no es. Pero sí, podemos decir con casi total seguridad que la gran mayoría del mundo no vive bien en este sistema, a pesar de que pareciera que sí cuando salimos a la calle. Aunque tampoco es necesario irse a África para ver que hay injusticias. Eso te lo recontra acepto, porque
estudios de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, han demostrado que hay 25 chicos que se mueren por día hoy en Argentina, que es un país bastante privilegiado, digamos. Sí, pero no me vengas con eso. Yo tengo mi iPod, tengo mi televisor, tengo mi auto. ¿Por qué me venís a complicar la vida? Pero no digamos que el sistema funciona a la perfección, digamos. Esto Pero es una sí, realidad que no sí, la podemos mi iPod mío dejar de funciona. mirar. Mi iPod Perdón, funciona yo- perfecto. Me encantaría introducir algo ahí. O sea, yo al principio Yo había dicho tengo un también. iPhone ahora, yo soy tu Apple. Yo me dejo todo con Apple, sí. Y hasta también me voy a comprar un auto iPod. Ya lo sé, hay auto iPod, bueno, ahí tenemos un problema. Auto iPod. Un iCard, Claro. el nuevo. Yo hice esto, lo había dicho al principio, es decir, cuando dije, bueno, en África se mueren de hambre, dije, bueno, no es necesario irse a África, uno puede caminar por el interior del país, puede dar una vuelta por acá. Entonces uno dice, ok, yo lo he escuchado de muchísima gente, decimos, bueno, mientras yo, mi familia y mis amigos estén bien, entonces no me importa lo demás. Es decir, el enfoque egoísta que el sistema pretende perpetuar. Vos cuidate de vos y de los tuyos y ya está. Ahora, tengo un amigo que hizo exactamente eso. Dijo, bueno, me voy a vivir en un barrio privado, entonces voy a estar bárbaro, me queda cerca del trabajo y todo bien. ¿Qué pasó? Cuando salió a comprar el pan le metieron un tiro en la rodilla por 15 pesos que tenía y dice, pero estos negros que no tienen nada y se van a robar, flaco. O sea, si no están todos bien, no te puedes aislar del resto de la sociedad. Y ese es el punto. No es suficiente con que las cosas estén bien para vos. Porque la probabilidad, si todo el resto del mundo a tu alrededor está mal, dicta que, bueno, se incrementa la probabilidad de que un día te metan un tiro en la rodilla. A menos que te vayas, obviamente como yo, me voy a vivir ahora a una comunidad autosustentable muy lejos de todo y completamente aislado y listo, ya está. Con eso ya resolvimos todo. Estaría buenísimo, o sea, sí lo que digo es que ni siquiera en una comunidad autosustentable probablemente, si el sistema colapsa, vayas a poder escapar de las consecuencias del sistema, sin contar que, bueno, deberías tener un hospital, además, porque todo bien con la medicina, pero si te rompes una pierna o tenés un tumor cerebral y no tenés un tomógrafo, es parte de la tecnología que la humanidad pudo desarrollar que nos da muchos de los beneficios que tenemos al día de hoy y muy probablemente no esté. Pero no será que, y perdón la pregunta, ¿no? Que quizás esta realidad que hoy estamos viendo claramente sea consecuencia de un montón de gobiernos corruptos que hemos tenido a lo largo de estos últimos 50 años y que quizás ahora empieza a cambiar la cosa para mejor un poquito. Totalmente. Ahora las cosas van a estar mucho mejor, con este cambio de gobierno, todo, sí. El planteo del político bueno. Es clásico. Como si los políticos cayeran del cielo. Claro, El político- por suerte a veces te tocan buenos políticos, a veces malos políticos, ya está. Uy, la chance. Voy a jugar al número 27. Necesitamos un político bueno para agarrar el país, un político honesto, que no robe, como si salieran del repollo, los trajera la cigüeña. Los políticos salen de este sistema y van a salir probablemente con un sistema de valores similar al nuestro. Y una persona con poder, con un político, no sé cuántas posibilidades hay, no quiero hacer ningún juicio de valor absoluto, para nada, pero no sé cuántas posibilidades hay de que un político sea honesto, bueno, y aún así, ¿cuántas chances tendría de cambiar el sistema si todo el resto del esquema social no se lo permite? El esquema social tiende al status quo, es decir, a perpetuar las instituciones, a perpetuarse a sí mismo. Y quisiera recalcar una cosita que decían con respecto a que el sistema funciona. Por supuesto que funciona, como bien dijeron, la gente tiene trabajo. Funciona mal. Sí, la gente tiene trabajo, hay gente que come, hay gente que tiene un auto y gente que vive muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿funciona de forma óptima? Preguntar si funciona es blableta. ¿Funciona de forma óptima? ¿Funciona de la mejor forma que podría funcionar en base a lo que sabemos hoy en día? Esa es la pregunta apropiada. Entonces, la realidad es que no solo en el aspecto social, que es lo que recalcaron acá, así que no voy a desarrollar más eso, sino que tampoco funciona en el aspecto ecológico. Estamos devastando el planeta, nos guste o no, y no podemos ignorar eso. No hace falta ir a mirar un basurero para ver que cada vez está más lleno de porquerías y los recursos son finitos. Si no tenemos un mecanismo por el cual los recursos, cuando los dejamos de utilizar, o los reciclamos, o los reusamos, o los reparamos, van a ir a la tierra. Y si no tenemos una forma de que vayan a la tierra de forma tal que la tierra no se contamine, eventualmente vamos a tener un problema. Tarde o temprano el problema va a llegar, no podemos ignorar esa realidad. ¿Qué problema sería? ¿Qué consecuencias traería esto? Pero me vas a dejar sin cambiar la compu.
O sea, ¿me vas a dejar con la misma notebook? Perdón, vos podés cambiar la compu, pero en general tenés que cambiar todo el aparato en lugar de actualizarlo. Lógico, sí es lo Es que... un enfoque. El otro día quise cambiar el microprocesador, me dijo, no, tenés que cambiar todo el CPU, la memoria RAM de red 4, 8... Bueno, ahí sí entras en mi campo de la ingeniería Claro, informática. no, está bien, me dijeron tenés que cambiar el Claro. monitor, porque necesitas 2 pulgadas más ahora, porque viste que se está usando 2 Bueno, pulgadas pero esto es más. lo que estábamos hablando antes de lo que es la obsolescencia planificada, justamente, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias traería utilizar los recursos como los estamos utilizando hoy en día? Digamos, si tenemos que alimentar o vestir o transportar a 7.000 millones de personas en el mundo, digamos. ¿Qué otra manera, o sea, hay otra manera? Es la pregunta. Y si seguimos así, digamos, ¿qué consecuencias concretas podrían aparecer? Yo no sé si eso prefieren dejarlo para el siguiente bloque, hablamos de la propuesta exactamente, pero para dejarlo abierto, y es que la gran pregunta que trae en su momento el movimiento Segel fue, ¿tenemos al día de hoy los recursos y la tecnología, recursos y tecnología, es decir, no papelitos, sino las cosas, piedra, cemento, capacidad de transportar todo eso y de ensamblarlo de tal forma, es decir, ¿tenemos los recursos y la tecnología para darle de comer a todo el mundo? Las cosas, para producir abundancia de la mayoría de las cosas que necesitamos, para potabilizar agua, ¿Con mi para, plata? no, de nuevo, los recursos, no el dinero. Para construir hospitales por todo el mundo, universidades, escuelas, las cosas, sí, las cosas están ahí. Las fábricas pueden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de semana, los 365 días del año, la gran mayoría de los casos en forma casi automática. Si no se automatizó todavía es porque es más barato pagarle al trabajador. O sea, podría llegar a hacerse, no se hace porque por supuesto los trabajadores defienden su medio de vida a través de los sindicatos, lo cual dentro del sistema es importante, pues si no morirían de hambre. Esos son problemas inherentes del sistema. Pero tenemos todo eso, sí. ¿Tenemos toda la plata para hacer eso? No tenemos dinero para hacer todo eso. Pero los recursos están ahí. Entonces, tenemos todo eso. Tenemos los recursos de tecnología para que todo el mundo tenga sus 4 necesidades básicas, que son alimento nutritivo, agua potable, una educación relevante y refugio adecuado. Eso lo necesita todo el mundo, independientemente de la clase, la religión, la disposición política, eso no importa. Tenemos todo eso, pero estamos en un sistema monetario y en el sistema monetario hay ganancias. La pregunta de si tenemos la plata es algo que se hace todo el tiempo la gente cuando hablamos de estas cosas, pero eso nos sale muy caro, esa pregunta no sirve, como bien decía Javier, tenemos los recursos. Si vos estás en una isla desierta y tenés $1.000.000, te vas a morir, te guste o no. La plata es el mecanismo por el cual hoy en día intercambiamos los recursos, pero lo que importa es los recursos que tenemos y la forma que los administramos. Y la respuesta sería que sí, hoy tenemos los recursos. Con respecto a la pregunta que hacías antes, del impacto ambiental, bueno, eso es algo muy complejo, pero sencillamente podemos decir, bueno, si seguimos contaminando los océanos, tirando cosas radioactivas y nuestra basura y toda nuestra mugre, eventualmente va a ser mucho más complicado potabilizar el agua y los cultivos se van a morir, etcétera, etcétera. También está el clásico pensamiento de, no te preocupes, vamos a quemar la basura de los países pobres, total, los países pobres se contaminan. De nuevo el enfoque egoísta que nos termina pateando a nosotros mismos, porque la atmósfera se mueve en el aire, entonces si vos quemás, los tóxicos se mueven por el aire y terminás contaminando tu país. Así que el enfoque egoísta de dividir en países y contaminar otros no sirve. El planeta es uno solo y los recursos se mueven a lo largo de todo el planeta. Yo no sé si tiene que ver con todo esto, pero ¿qué hacemos con toda la gente excluida de la sociedad? ¿Cómo podemos abordar esa problemática? Acá preguntan algunos de los oyentes. Necesito un poco más de especificidad. Trata de interpretarme, David. Bueno, a ver, con las personas excluidas de la sociedad, ¿sí? ¿Qué hacemos en qué sentido? ¿Cómo las abordamos? ¿Los matamos? Preguntan acá. No, a ver, ya, esto sí es una historia personal. Me acuerdo que estaba hablando... yo me acuerdo que estaba hablando con el abuelo de una amiga, bueno, justamente sobre toda esta problemática mundial, ¿no? Y le digo, mirá, ¿se te ocurre, justamente hablando de todo esto? Yo le pregunto, ¿se te ocurre alguna manera de solucionar todos estos problemas, de que haya gente muerta de hambre, de que no haya trabajo suficiente para todos? Y se echa hacia atrás, sonríe y me dice, una guerra. Entonces yo, antes de empezar a putear, de alguna manera digo, bueno, debe venir el sistema de valores. Entonces, y lo pienso bien, ¿no? Y digo, pucha, tiene razón. Es decir, o sea, efectivamente sería una solución. Ahora, ¿es una solución aceptable? O sea, porque efectivamente, viene una guerra, se muere una vez y bueno, los pocos recursos que hay ahora alcanzan para la poca gente que queda. Fíjate que dentro de su razonamiento lógico, tenía sentido, no lo dijo porque soy malvado y quiero matar gente. Para él cerraba lógicamente, ¿entendés? Entonces yo dije, a ver, ¿cómo encaro esto sin tener que putear o decir algo con esto? Digo, bueno, ¿se te ocurre alguna otra forma de solucionar esto sin que tengas que matar a toda la gente? Y se quedó, ¿viste? Me mira.
Dice, no, la verdad que no lo había pensado, fíjate la sutileza. Y me dice, bueno, lo voy a pensar y vuelvo y te contesto en otro momento. Así que fíjate, si lo hubiera puteado por ahí no hubiera recibido ninguna clase de avance en ese sentido. Fue y vino y me dijo, la verdad que no tengo idea. La verdad que no se me ocurre otra cosa. Este tema de la superpoblación mundial, por ejemplo, de decir, bueno, no hay suficiente para todos. O sea, es cierto que los recursos del planeta son finitos. Los estudios al menos indican que hay mucho más, que hay suficiente para abastecer a mucho más de la población que hay al día de hoy. El día de hoy el gran problema es de distribución, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de producir todo eso, pero únicamente accede el que tiene más papelitos de colores. Ahora, sí, la Tierra tiene un límite, no podemos reproducirnos infinitamente, pero por suerte aparentemente los estudios indican que estamos lejos de ese límite. Digamos, el problema, y ahora desde un punto estrictamente lógico, podemos decir que la solución al problema de la superpoblación pueden ser desde dos puntos de vista. De decir, ok, o aumentamos la producción de cosas para que la gente que hay pueda acceder a ello, o disminuimos la población para que se adecue a la cantidad de la capacidad de producción y distribución. Desde el movimiento 6, por supuesto, lo que hablamos es el segundo enfoque, es decir, hoy podemos producir abundancia para todos porque tenemos la tecnología. Si no estuviéramos restringidos por la utilización del dinero, si no tuviéramos que andar pidiendo donaciones y moneditas para investigar sobre el cáncer porque no es rentable, porque si encontráramos la cura del cáncer, entonces habría un montón de negocios que se acabarían. Por dar un ejemplo cualquiera, se podría generar abundancia para todos, estamos lejos de la superpoblación. Lo que estamos es en un sistema de superdestrucción en el sentido de la distribución para que la gente obtenga lo que necesita para vivir. Con respecto al primer enfoque que había dicho de reducir la población de las personas, de la población mundial, la gente no piensa en cómo hacer eso. No se da cuenta de la capacidad destructiva que tenemos hoy en día. Tenemos armas nucleares. Si empezamos una guerra para reducir la población, y ¿alguien ve un sistema sustentable en un mundo radioactivo? No, eso no tiene ningún sentido. ¿Acaso no pensamos que los recursos se destruyen en las guerras? No tiene ningún sentido ese enfoque. El enfoque más válido que podemos tener es el que propuso de aumentar la producción y distribución de recursos para que la gente tenga acceso a los recursos. Pero verdaderamente tenemos hoy en día la tecnología para fabricar comida, transporte, abrigo, viviendas y todas las necesidades básicas, y obviamente instrumentos musicales, ¿por qué no?, para toda la población mundial. Bueno, a mí me gustaría hablar de eso en el próximo bloque. ¿Será una economía basada en recursos la respuesta? ¡Chan, chan, chan! ¿Internet ayudará a un mundo mejor? Depende cómo se use, ¿no? Es una herramienta más. Queda en el hombre utilizarla adecuadamente o no. La puedes utilizar para ver pornografía o la puedes utilizar para organizar una reunión para algún post en pos de algo más copado. Pensé que ibas a decir algo malo. Ah, claro, no. El ejemplo de pornografía entraría en lo bueno, digamos. No sé, no desde el punto de vista de cuando obligan a la gente a hacer eso, por supuesto, pero... Bueno, vamos a lo que nos compete hoy en día. Por favor. Terminamos el bloque pasado diciendo economía basada en recursos, que era la temática del día, y quisiera, me parece, sería oportuno, quisiera que la abordáramos ahora. ¿Qué es una economía basada en recursos? Bueno, llegó el momento de las definiciones. Una economía basada en recursos es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios en el cual no se utiliza dinero, ni intercambio del tipo del trueque, ni el intercambio de labor por dinero, por bienes y servicios. Simplemente está disponible para todos sin necesidad de todo esto. ¿Por qué? Porque se pueden automatizar la gran mayoría de las tareas del mundo, si no todas, al día con tecnología de hoy. En ese sentido, de nuevo, no tomen mi palabra, hay un montón de información que pueden encontrar en internet, por ejemplo, de por sí, paso a los chivos, por supuesto, Zeitgeist Addendum es el primer documental del cual surge el movimiento Zeitgeist, después continuó con Zeitgeist Moving Forward y un montón de charlas, y específicamente sobre esto de la tecnología, es el documental Nuestra Realidad Técnica de Douglas Mallet, ese lo pueden buscar, y es justamente un documental que hizo este miembro del movimiento Zeitgeist, que trabaja para la NASA, así que tiene por lo menos su validación. Y bueno, justamente mostrando las tecnologías que tenemos al día de hoy con las cuales podemos producir audiencia. No hay que llegar al nivel Star Trek, por decirlo de alguna manera. Para aclarar un poquito, la palabra Zeitgeist suele ser un poquito difícil de pronunciar, nadie tiene idea de bien cómo escribirla. Las películas las pueden encontrar en www.mirastedocumental.com.ar.
¿Y me podrías repetir esta última que habla de tecnología específicamente? ¿El nombre? Nuestra realidad técnica. Es un pequeño documental de 40 minutos más o menos que te va mostrando punto a punto cómo, el estadio actual de nuestra tecnología sin datos técnicos ni nada por el estilo, sino mostrándote en videos cosas que existen hoy en día. Nada de hipótesis, nada de dibujos, sino cosas que existen hoy en día y mostrándote el potencial de eso. Estaría bueno que ahora David lo busque y lo suba al Facebook, ¿no? Inmediatamente. Perfecto. Te iba a preguntar desde la ignorancia. No, Sí. porque tenía un detalle más. También hay un sitio de otro miembro del movimiento que armó un sitio aparte, donde además del material del movimiento pone documentales absolutamente de todo, que es excelente para que la vean, y es www.activateya.com.ar. Ahí nuestro amigo JMA está haciendo un trabajo excelente y bueno, si quiere informarse de todo tipo de temáticas, activateya.com.ar, está muy bueno. Lo han nombrado ese sitio acá en el programa, ahora que me acuerdo. O sea, bueno, a ver, retomando. Esta economía basada en recursos sería un nuevo sistema, una manera nueva de organizarnos que vendría a solucionar todas estas problemáticas que tratamos en el bloque anterior. Pregunto, ¿desaparecerían las empresas? ¿Las multinacionales, por ejemplo? ¿Coca-Cola seguiría existiendo? Los equipos de fútbol, las empresas privadas, todo. ¿Cómo se organizaría ese tema? Bien, excelente la pregunta. Porque, por ejemplo, ahora tenemos una denominación, esto que le llamamos empresa, o algo por el estilo, que en realidad es un conjunto de personas que tienen un interés en particular y ejecutan esa tarea. Justamente esto fomenta la competencia, es más, es requerida la competencia supuestamente desde este paradigma porque la competencia genera el progreso, ¿no? Si yo tengo varias empresas de celulares, entonces compitiendo unas con otras, cada una va sacando un celular mejor. Supuestamente es necesaria. Supuestamente necesaria desde este paradigma. Ajá. Justamente, ¿en qué se basa una economía basada en recursos? En la cooperación. Entonces, ¿existirían Coca-Cola? Y bueno, si vos te querés llamar Coca-Cola junto con 200 amigos y trabajar en mejorar para la sociedad algún producto particular que es una bebida de cola, podés llamarte así, tranquilamente, pero no se la vas a cobrar a la gente. Entonces diríamos, ¿y entonces qué incentiva a la gente a mejorar las cosas, no? Y bueno, yo tengo unos cuantos ejemplos que dicen justamente la capacidad o la habilidad o la emoción de contribuir al resto de la sociedad. Y en esto, el mayor ejemplo implementado alrededor del mundo es el software libre. Entonces, en algún momento... ¿Qué es el software libre? David, qué hemos pregunta. hablado del software libre en el programa. No me acuerdo. Y la Tengo filosofía que Alzheimer. implica... Estoy empezando a tener Alzheimer. Bueno. Así que necesito que me recuerden las cosas. Bueno, software libre, especialmente hace poco estuvo Richard Stallman cerca, fundador de la Free Software Foundation. Bueno, básicamente tiene sus 4 libertades el software libre, que no sé si vale la pena enumerarlas, pero hacemos directamente un compendio. Dice que vos podés tener el código fuente, de alguna manera tenés el derecho a tener el código fuente de tu programa. ¿Estás bien, David? Sí, me acabo de Bien, tenemos que tener el código fuente del programa y además podés hacer el programa con ese programa lo que quieras. Y si querés modificarlo, tenés que poder modificarlo. Y si se lo querés regalar a otra persona, podés regalárselo a otra persona. Muy por encima de esto. Entonces, ¿en qué es importante esto? Yo cuando vino Richard Stallman estuvo en mi facultad y le quería hacer la pregunta, porque dieron tiempo y bueno, estaba apurado y se fue y no se la pude preguntar. Que era la pregunta, sinceramente. Y la pregunta era, señor Richard Stallman, Ajá. ¿qué piensa usted que pasaría si extrapolase las nociones del software libre hacia la industria en general y asociándosela a las patentes específicamente y al derecho de producir lo que yo quiera sin necesidad de que alguien me cobre por copiarlo, ¿no? O por replicar? Ahí va mi pregunta, justamente. No el nombre Coca-Cola, sino hoy, los dueños de Coca-Cola. ¿Seguirían teniendo la hegemonía, ponerle, o el monopolio en esta bebida de cola, por ejemplo? ¿Seguirían teniendo el poder que hoy tienen sobre esa empresa y sobre el mercado? No. Bueno, y... ¿Está bien? No, está Fue bien. la respuesta ahí al Seca, pie. seca. Claro, fue concreta. Eso es lo que ¿Querés quería saber más al respecto? Bueno, por ejemplo. No. Lucila Martín pregunta acá. ¿Podemos trascender hacia una EBR sin necesidad de abolir el dinero? ¿Con una forma de intercambio alternativa, por ejemplo? Más allá del sistema monetario de valores. Mi pregunta capaz que se relaciona un poquito con la de Lucila, es la transición, digamos. O sea, los dueños de Coca-Cola, por decir una empresa, Microsoft y todas las multinacionales,
¿van a estar contentos, felices de que se apruebe una economía basada en recursos? No, recordemos esto. El Movimiento 6 tenía claros dos cosas, que era dónde estamos y a dónde queríamos llegar. La transición, nadie tenía la bola de cristal. Lamentablemente, las probabilidades y al menos las tendencias dictan que si llegase a darse una transición por el estilo, muy probablemente no sea bonita, haya mucho sufrimiento. No es algo que a mí me gustaría que pase, pero lamentablemente cuando uno ve la dirección que tomó la humanidad y al menos las sociedades en ese sentido, no tiene pinta de que vaya a ser muy lindo, especialmente si continuamos si no nos damos cuenta que estamos yendo hacia el abismo, de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las sociedades y la transición hacia eso no va a ocurrir si la gente primero no se da cuenta de que hay un problema, no conoce una solución alternativa. Es decir, nadie, el Movimiento 6 no tiene el poder para cambiar nada, yo no tengo el poder para cambiar nada, es decir, que nada va a cambiar, y esa es mi única certeza, si nadie hace nada. Retomando una cosita que habían dicho antes con respecto a la cooperación y la competencia, para ejemplificar un poco más de la noción de que la competencia individuales genera progreso social, cosa que es una total ridiculez. Hace milenios demostrado que es falso, ya que 5 personas con una lanza pueden matar a un animal mucho más grande que ellos, un mamut, por ejemplo. Si no, ponete con un amigo a hacer un rompecabezas y después intentá hacerlo solo. ¿Cómo lo resolvés más rápido? Claramente la cooperación es mucho más eficiente que la competencia. Sin embargo, este sistema que propone el Movimiento 6 es posible a través de una transición no tan bonita. ¿Es utópico o es posible? Utópico es una palabra que también suena blableta, en el sentido de que otra de las cosas que decimos sin demasiado contenido. Nada es utópico. Vos haces un edificio de 100 metros, el día de mañana alguien te lo hace de 200, etcétera, etcétera, etcétera. Nada es eterno, la realidad cambia. Entonces, la cuestión ¿es perfecto? ¿Es acabado? No. Simplemente es muchísimo mejor y soluciona un montón de problemas que están en este sistema por una cuestión de enfoque. Al cambiar radicalmente el sistema de valores y el sistema de distribución de servicios, solucionas un montón de problemas. Si la gente no está obligada a trabajar 8 o más horas al día para comer, está mucho menos estresada y es libre para hacer lo que desee y vivir su vida. Ok, está bien. Llegado el caso de que se pueda implementar un tipo de economía de esta característica, ¿quiénes o quién serían los que van a decidir cómo se reparten los recursos, a cuánta ropa se le da a cada persona, cuánta comida, etcétera? Bueno, buenísimo. Esa es una de las preguntas frecuentes, ¿no? Es decir, ¿quién toma las decisiones en una economía basada en recursos donde está todo prácticamente automatizado, ¿no? ¿Quién toma? ¿Las máquinas? ¿Quién toma? ¿Un grupo de tecnócratas o algo por el estilo? Eso es clásico, siempre nos preguntan y es excelente la oportunidad de aclararlo. Porque me parece que lo que tiene que ser reformulado es la pregunta. Porque la pregunta no es quién toma las decisiones, sino cómo se toman las decisiones, y no es un detalle. Por ejemplo, el clásico miedo a las máquinas, al gran Terminator o algo similar, ¿no? El Skynet. Digamos, un GPS te dice hacia dónde tenés que ir o simplemente te marca la ruta más apropiada, ¿no? En la tecnología. ¿A qué voy? Hay una rama de las ciencias, de las matemáticas específicamente, que se denomina investigación operativa y que es el análisis matemático de la toma de decisiones. Es decir, que hay muchísimas decisiones que se pueden, por lo menos automatizar y optimizar en función de modelos matemáticos que se pueden embeber y programar. De hecho, lo hace toda la industria al día de hoy y sus modelos de investigación operativa les permiten ser rentables dentro del sistema, definiendo, bueno, cuánto llevo para cuánto me cuesta el viaje desde acá hasta allá para dejar qué porcentaje de la producción en este depósito y qué porcentaje digamos, son problemas matemáticos muy complejos que hay computadoras que, digamos, del día de hoy que pueden llegar a tardar meses en tomar una decisión. Es decir, que a medida que se va incrementando la capacidad de procesamiento, ¿sí?, podemos automatizar esta clase de decisiones cada vez en forma más veloz. Entonces, ¿cómo se tomarían las decisiones? ¿Sabés quién tomaría las decisiones en una economía sin recursos? Vos. Como yo. En este sentido. Porque el concepto de oferta y demanda no desaparece en una economía basada en recursos. Pues justamente los que deciden qué es lo que se necesita, supongamos que de pronto, vamos a ser hipotético para que se vea. Sí. Vos estás, de alguna manera, en una ciudad circular de Jack Fresco, o pues, si es cuadrada no importa, en una economía basada en recursos. Y de pronto viene una oleada de frío y se necesita producir más buzos. Ajá. ¿Se ve? Los buzos se producen automáticamente a través de los mecanismos automatizados y de censado de qué es lo que se necesita en una sociedad. ¿Pero quién dice que se produzcan los buzos? ¿Una computadora? ¿Una persona? Eso que no entiendo. Vos, porque vos vas a ingresar, me estoy muriendo de frío, necesito buzos, por decirlo de alguna manera. Ajá. Esto se produce y se entrega sin costo alguno.
simplemente porque está automatizado. Se acabó la ola de frío, bueno, se puede utilizar para hacer algún otro producto. Este es un ejemplo bastante ridículo de todas maneras, si querés lo complejizamos más. Sí, porque me imagino que yo quiero que haya 300.000 guitarras para una población de 50 personas. ¿La computadora me la fabrica al toque? No, porque no tiene sentido para el algoritmo, nuevamente. Y esto sí tiene que ver con, bueno, uno de los pilares del movimiento Segue, que es la revolución de la conciencia, que a veces está mal interpretado. Al menos a qué me refiero yo con revolución de la conciencia, es a hacer un análisis, es un llamado a hacer un análisis del sistema de valores de los individuos de la sociedad. Es decir, cuáles de los valores de mi sistema de valores son válidos. En este sentido son perjudiciales para la sociedad, no son perjudiciales, son un beneficio. En eso puede haber un montón de ejemplos. Pero específicamente este valor de la pregunta que haces. ¿Para qué quiero yo 300.000 guitarras para una población de 50 personas? Porque ese es el enfoque de ahora, de la pertenencia, de yo quiero 10 guitarras y soy más capo por tener 10 guitarras. Yo quiero un helicóptero y un yate. Bueno, no querés un helicóptero y un yate, vos lo que querés es tener acceso al helicóptero y al yate cada vez que quieras usarlo. No es un quiero detalle. tener un yate para que me vean arriba del yate y digan, miren. Sí, eso es porque casi nadie tiene un yate al día de hoy. Así Claro. que en este caso tendría valor, pero por los valores sociales que tenemos al día de hoy. Justamente que ponderan a la persona por lo que tiene, por la pertenencia, por las pertenencias que También supo acumular. También Está quiero bien. tener un BMW. Bueno, David, compórtate, che. Y un te acepto Audi. que no podemos hacer futurología, o sea, no podemos saber cuándo va a suceder esto, si es que va a suceder, pero me imagino que siempre va a quedar un vestigio de lo que es el sistema de hoy en día y más precisamente el sistema de valores de hoy en día. Entonces, ¿no existe la posibilidad de que alguien, por falta de una educación coherente a lo que se propone, pida 300.000 guitarras para una población de 50 personas, retomando este ejemplo, Salame? ¿Existe la posibilidad? Sí, puede ser que exista esa posibilidad, pero la realidad es que tiende a ser nula esa posibilidad. Si uno pone un sistema educativo relevante, es decir, que enseña a la persona a tener pensamiento crítico, a aplicar el método científico, algo muy importante que ya desarrollaremos, a ser empático, es decir, pensar en los demás, porque es importante eso. Si no pensamos en los demás, nada jamás sucederá como sociedad. Entonces, es importante que haya un sistema de educación relevante. Yo tenía algo para agregar, porque la pregunta me parece que tiene dos partes. Específicamente porque, de nuevo, lo que decíamos antes, que el movimiento tiene claras dos cosas, que son dónde estamos y dónde queremos llegar, y la transición que está gris. Tenemos que ver, desde cuál de estos enfoques estamos hablando. Yo en general en las preguntas lo que hago es tomarlas de tres enfoques distintos, que es el paradigma actual, es decir, me pongo la camiseta del sistema y digo, bueno, ¿está bien para este sistema un evento que se me presenta? Entonces lo analizo desde ese punto de vista. Después digo desde un paradigma transicional, digo, ok, me acerca hacia una economía basada en recursos, el mismo evento de antes, y por ahí desde ambos paradigmas tienen, resultados diferentes, ¿no? El análisis. Y después digo, ok, en una economía basada en recursos ya implementada, y por ahí digo, ahí es un parche. En este sentido lo que estoy diciendo es, si me estás hablando de la transición, es si estamos intentando pasar en este campo gris, intentando pasar desde lo que hay hacia una economía basada en recursos, y alguien me dice, yo quiero 500 rifles, último modelo, para salir a asaltar un banco y matar gente. Y muy probablemente haya que tener algún cierto tipo de mecanismo de control, porque la transición no va a ser linda, muy probablemente, a menos que, hagamos bien nuestro trabajo y hagamos difusión y el mundo finalmente cambie su conciencia y diga, esto así no funciona, hagamos otra cosa. Pero... Perfecto. Entonces, por lo que vengo entendiendo, es que lo que se haría es lograr o tratar de lograr una automatización lo más eficiente y lo más extensa posible para reemplazar la labor humana, liberar al hombre de la labor, ¿no? Del esfuerzo de lo que es producir y un montón de cosas más. O sea, sería una gran ayuda a las computadoras para llegar a las decisiones adecuadas de cómo se distribuirían los recursos, de cómo se fabricarían, etcétera. Ahora, Marcos, vos me decías que método científico me dijiste, y dijiste que ahora vamos a hablar más precisamente. Sí. ¿Te querés explayar en eso? Sí, pero primero quiero decir dos cositas. Hablaste de que las computadoras no toman las decisiones. La computadora sugiere, es decir, como te habla de GPS, no hay Terminator que te apunta con un arma para saber qué tenés que hacer. La computadora te dice, mira, en base a los algoritmos que yo tengo, esta es la solución más eficiente, hagan lo que quieran.
porque la computadora no piensa ni tiene sentimientos. Si Es vos rompes mucho más objetiva que un cerebro humano y tiene mucha capacidad de almacenamiento, es más no eficiente. se corrompe, no se cansa, es más rápida, no necesita vacaciones, no te va a putear. Si vos rompes una computadora frente a otras 10, no se van a poner a llorar, ni van a hacer la revolución, ni nada por el estilo. La computadora no hace eso. Otro aspecto que quería destacar es el que dijo Javier, que es: uno necesita un yate, uno necesita acceso a un yate. Es una clásica pregunta. Bueno, está bien generar abundancia. ¿Cómo haces para generar que todos tengan un auto o como todos tengan una bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera? La gente no necesita poseer el auto, la gente necesita el acceso. ¿Cómo hacemos esto? ¿Mediante qué sistema generamos que todos tengan acceso sin ningún problema? Es lo que podríamos denominar tiempo de uso exclusivo, que es un concepto que podríamos también llamar compartir. En el momento que yo no estoy usando el auto podría, por dar un ejemplo, también podría hacerse con bicicletas o con computadoras. Se puede aplicar a todo lo que no sea un bien de consumo, o sea, es decir, un bien que se acabe una vez que lo usaste. Por ejemplo, la comida, eso no se puede compartir en cierto sentido. Entonces, cuando yo no estoy usando la computadora, cuando yo no estoy usando el auto o la bicicleta, la puedo dejar ahí y cualquiera que la necesita la usa. Yo no puedo ir y tirarlo de una patada y sacarle la bicicleta, no. El tiempo de uso es exclusivo. Pero entonces así logramos que, por ejemplo, se toma, no sé, una ciudad, para hacer un ejemplo simple, una ciudad de 100 personas, se estima la hora pico en que la gente usa bicicletas, la hora pico se usan 50 bicicletas, entonces en vez de producir 100 bicicletas, producís 50. Y ahí solucionás el problema siendo lo más eficiente posible. Nadie se va a quedar sin bicicletas y no producís de más. En que ahí hay un tema, que es justamente la media estadística de uso. Esto no es algo nuevo y es lo que hacen tanto los bancos con su encaje bancario. Dicen, bueno, en Argentina, si mal no recuerdo, del 20%, dice, bueno, para la mayoría de las extracciones de la gente, el 20% del total de la plata que tengo en el banco, yo manejo eso y eso pongo en los cajeros. Y para la mayoría de los casos funciona bien. Ahora, ¿qué pasa en el 2001 cuando va todo el mundo a sacar a la vez? ¿No? Entonces no tienen la suficiente cantidad de dinero como para darle a todo el mundo lo que efectivamente les deben. Este mismo criterio lo usan los proveedores de internet cuando dicen, bueno, yo no tengo ancho de banda para darle a todo el mundo, pero estadísticamente, entonces la mayoría no bajan todo el mundo un video a la vez. Entonces eso es la media estadística, no hay que hacer una bicicleta para cada individuo del mundo, solo hay que tener la media estadística y la capacidad de acceso y de distribución para que se utilice. ¿Vos me estás diciendo entonces que internet y los proveedores de internet son socialistas? Ah, bueno, pero por supuesto, a vos no te van a cobrar por eso. Entonces, justamente como tenés tarifa plana, lo que van a hacer es la única minimización de costes en la cual ellos van a ganar un rédito, es de alquilar menos ancho de banda, porque si dieran un ancho de banda para cada uno, primero que estaría desperdiciado, partamos de la base, porque no va a bajar todo el mundo a la vez. Entonces, eso es una economía basada en recursos, no solo socializado, está realmente economizando el recurso. ¿Qué pasa? Bueno, te lo están cobrando, pero supongamos que no te lo cobrasen. Ahí tenés cómo podés ser realmente eficiente. Y no depende del dinero, depende del enfoque técnico, de la inteligencia, de ver cómo podés minimizar los perjuicios de las cosas y del análisis crítico y racional. Yo creo que tendría que haber un médico para cada persona. Es muy interesante que creas eso, pero nuevamente estamos en el caso de, bueno, yo quisiera tener 12 autos. De nuevo, vos no necesitas que haya un médico por persona. Ese es el enfoque que tomamos ahora, justamente, porque, bueno, tenemos que pagarle a la persona. Es más, aún con un médico por persona, si no tenés un tomógrafo por persona, el tipo tiene que decir, bueno, vos tenés turno para dentro de 5 meses y te morís en 3 meses y, bueno, nunca llegaste. Justamente, vos lo que necesitas es tener acceso a cualquier cosa que necesites cuando lo necesites. Eso es lo importante. Hago un ejemplo en este mismo sistema. Tenés un tipo que va y se roba un auto de $30.000. ¿Está bien? Entonces viene la policía, lo agarra, lo mete en cana y te sale $1.200.000 tenerlo 8 años en la cárcel. Dale el auto. Te sale más barato darle el auto al tipo, ¿entendés lo que estoy diciendo? O sea, te sale más barato, incluso en este sistema, darle a la gente lo que necesita, que después mantener la cárcel, darle de comer, llevarlo, sin contar que en la cárcel no es lo que debería ser, sino que finalmente salen mejores chorros y todavía más reticentes de lo que es el resto de la sociedad que lo puso ahí. O sea, fíjate cómo cambiaría si vos dijeras, bueno, cometiste un ilícito dentro de la sociedad, bueno, ahora vas a ir a un lugar, acá tenés el programa de 1º a 5º año de la secundaria, hasta que no lo terminás no salís. Eso es como un enfoque alternativo, hay tantas cosas para hacer. Pero por supuesto, hay un enfoque bastante incoherente. Tampoco es algo nuevo el aspecto de la toma de decisiones automatizada. Hoy en día, esto se aplica constantemente. La única diferencia es que en vez de aplicarse para generar acceso abundante a los recursos, se aplica para despedir personas cuando la empresa va mal, para hacer especulaciones financieras y andar apostando en la bolsa. Ya es una realidad y se maneja muchas cosas que
que son importantes para nosotros a través de la toma de decisiones automatizada. La única diferencia es que las computadoras, en vez de estar programadas para beneficiarnos, están programadas para reducir costos y maximizar ganancias. Acabo de leer acá en internet que puse movimiento Seyes y me salieron un par de definiciones, y en la Wikipedia dice que el movimiento Seyes aboga por el método científico en pos de un resultado social o algo así, decía recién acá. Sí, el método científico aplicado para el bienestar social. Exactamente. Eso es importante destacar, ya que el método científico no tiene moral. ¿En qué sentido? No es ni malo ni bueno. El método científico se puede aplicar para hacer una bomba atómica y reventar todo, o aplicar para darle de comer a todo el mundo, que es por lo que nosotros abogamos. Y es muy importante esto. Sin el método científico, hoy no seríamos quienes somos nosotros realmente, viviríamos en otra realidad. Y es muy importante destacar que el método científico no tiene ni dogmas, ni fe, ni apela a la intuición, ni nada por el estilo. El método científico se valida en lo que es la evidencia y lo que sabemos y lo que podemos comprobar. Entonces, en una economía basada en recursos, si alguien te dice, yo creo que deberíamos hacer un puente curvo porque me parece que sería más resistente, la respuesta no es decir que sí, ni que no, ni votar. La respuesta es razonarlo, ver en base a la evidencia que tenemos sobre lo que es la ingeniería civil, para ver si eso es posible, si eso es lograble, si eso tiene sentido, si eso es lo más eficiente, si tenemos los materiales, qué estructura debería tener el puente. Entonces, siempre con la ayuda de las computadoras, ¿no? Siempre que sea posible, ya que, como dijimos antes, la computadora procesa información más rápido, no se cansa, no se aburre, es lo más no eficiente. se queja. No, vos podrías hacerlo con lápiz y papel. Lo que pasa es que vas a tardar un poco. Exactamente. Guarda. Ahora, si una persona quiere hacerlo con lápiz y papel, bienvenido sea. Va a tardar más. La idea sería que prefieran hacerlo de la forma más eficiente posible, pero es Se su entiende, vida. creo que se entiende. Es decir, ¿por qué máquina? Yo no conozco a nadie que se pueda enterrar 12 kilómetros bajo tierra y analizar la salinidad del subsuelo y guardar esos datos cada 5 milésimas de segundo durante 2 meses y después calcular los datos y enviarlo a distancia. Eso no se puede, por eso máquina. Claro, porque aquí la tecnología no sería vista como una enemiga del obrero, ¿o no? Todo lo contrario, sino estaría a disposición de los pocos obreros que hayan, porque si lo que se busca es la automatización, lo más, ¿cómo se diría? La tecnología se utiliza como una nueva herramienta para tomar las decisiones. El consenso es algo importante y es válido y en algunos casos sirve. Ahora, si tenés el tiempo y tenés la posibilidad, es mucho más eficiente que arribes a la decisión a través de la evidencia. Entonces, en una economía basada en recursos, se podría decir que las decisiones no se toman, sino que se llega a las decisiones. Entonces, cuando vos decís, yo quiero mandar un submarino hasta la Aconcagua, bueno, lo dibujamos circular, le ponemos tanto oxígeno, tanta comida, no, eso no va a servir. Vos tenés que calcular, bueno, ¿cuántas personas querés en el submarino? ¿Cuánto oxígeno tienen? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Y en base a todas esas cosas tenés que calcular y estimar cuántas cosas le tenés que poner. Entonces, eso es el método científico y es un método que funciona, que pone a prueba las ideas que tiene y se corrige a sí mismo. Y eso es muy importante, ya que no se queda atado a nada, es siempre modificable. Yo quería comentar algo porque justamente lo que estaban diciendo antes ya veo que viene que el movimiento Seyes es enemigo del trabajador y del obrero. No, porque ya la veo venir. No. Es decir, no estamos en contra del obrero y del trabajador. Justamente lo que decimos es que queremos superar la necesidad de que hayan obreros lo antes posible, para que puedan vivir bien y obtener todo lo que se necesita, sin necesidad de someterse a lo que a veces se ve como una esclavitud paga. Porque son tareas que se podrían automatizar y no se hacen por perpetuar el sistema que siempre tuvimos. ¿Esto va a pasar de la noche a la mañana? Muy probablemente no. Pero sí es importante que se sepa que existe una alternativa y que deberíamos tender a ella para solucionar los problemas en forma total, holística. No solamente de una clase social, de un sector específico, sino de todos, tomando en cuenta todos los atributos y variables que hay. Se prescindiría, por lo que entiendo, de estados, repúblicas, países, ¿no? ¿O no? ¿O seguirían estando? No serían necesarios esos mecanismos para la toma de decisiones, ya que hoy en día tienen muchas trabas, como por ejemplo la burocracia y ese tipo de cosas. No sirve. La idea es que haya ciertas estructuras organizativas y comunicacionales para que la gente se entere de lo que está pasando, de cómo se toman las decisiones, ya que yo soy ingeniero, no puedo construir un puente como me pinta, y si de repente construyo un puente no puedo decir, no, los planos no los muestro porque son míos. No, absolutamente no. La información en una economía basada en recursos es de todos. Entonces yo de repente
soy artista y me quiero quejar porque veo que algún ingeniero está construyendo algo mal, puedo decirle, mirá, vos estás haciendo mal por esto, esto, esto y esto. Entonces, no se basa en un título, no es tecnocracia, la decisión no la toman los técnicos, la decisión se toma entre todos a través del método científico. No son los científicos, son los métodos de la ciencia. Por eso es muy importante recalcar que no importa quién tome las decisiones, sino cómo. Y es importante destacar que se llega a las decisiones. Excelente. Bueno, vamos al último corte de todos, así llegamos al final del programa. Hablando de interesantes, de cosas interesantes, qué interesante el programa de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Qué heavy, loco, lo que se habló, lo que se abordó. Sí. Bueno, esperemos que esto llegue un poquito y se siga profundizando. Javier, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la gente en términos, en líneas generales, considerando el hecho de que estamos en una situación bastante cerca de colapso, se puede decir de alguna manera, y considerando que hay alternativas a donde podemos ir? ¿Cuál es tu cierre? ¿Cuál es tu síntesis de todo el programa? Y tu mensaje. Lo más Está importante. difícil porque uno intenta no ser apocalíptico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Decir, se va todo al demonio o algo por el estilo. Lo cual, bueno, a veces, desde ciertos puntos de vista, podría efectivamente considerarse así. Cuando vemos que tenemos, y ahora sí lo pongo a nivel país, tenemos producimos alimentos para 400 millones de personas, somos 40 millones y hay una gran cantidad que se muere de hambre, y lo hacemos a nivel internacional ahora y pasa exactamente lo mismo con mayores proporciones. Entonces vemos que esto es algo general, no es algo particular de un lugar, no es que uno está mal porque no hizo las cosas lo suficientemente bien, porque fue vago, porque no elegimos a la clase dirigente correcta, sino que en lugar de votar a alguien, uno debería votarse a uno mismo y participar en este sentido. Además, bueno, por supuesto en el sistema alguien tiene que representar. En este sentido, ¿qué estoy diciendo? Que tenemos que empezar a prestar atención a lo que está ocurriendo, no comer vidrio, por decirlo en criollo, es decir, que cuando nos digan algo, analizarlo y ver si efectivamente es así, tener pensamiento crítico, eso sería la revolución de la conciencia, hacer que la gente analice la realidad con las mejores herramientas de las que disponga, que pueda llegar a conclusiones válidas, que no le vendan gato por liebre, de donde sea que haya salido esa frase. Entonces, en este sentido, es tomar conciencia efectivamente de cómo está el mundo, cuál es la hipótesis o la tesis, por decirlo de alguna manera, desde el movimiento Seidel, es que si la gente analiza la realidad a través de los métodos de la ciencia, el método científico, del análisis crítico, racional, obteniendo información de la forma adecuada, por supuesto, con el análisis adecuado y desde la sincera crítica y análisis de ella misma, llegaría a las mismas conclusiones que nosotros. Esto, lo que estoy diciendo es que las cosas no son así porque las decimos nosotros, sino porque evidentemente se puede desprender del análisis de lo que ocurre en nuestra sociedad, de los análisis de los mecanismos de funcionamiento del sistema monetario, de los análisis de los mecanismos de creación del dinero, de los mecanismos sociales que nos generan presiones biosociales para que continuemos perpetuando el sistema, porque nos criamos así, porque si nos comportamos de otra manera nos hubieran dado un sopapo cuando éramos chicos o nos hubiéramos visto excluidos del grupo si no pensamos de la misma manera. Es decir, que ser un individuo es una anomalía de la normalidad, por decirlo de alguna manera. Lo normal es ser como la gran mayoría de la gente que tenés alrededor. Tal vez la probabilidad haga que de vez en cuando uno, encuentre una beta que no es tan parecida a la de los demás porque le ocurrieron eventos distintos. Pero sí es importante esto, empezar a analizar y saber que si no hacemos nada, no va a cambiar nada. No es cierto que las cosas van mejorando naturalmente por sí solas, sino que, como decía antes, las tendencias implican que van empeorando, de hecho, y muy rápidamente, entre la curva del petróleo, que cada vez es más caro y costoso sacarlo, entonces nuestra sociedad está construida por encima del petróleo, no estar analizando las energías alternativas que nos permiten justamente hacer todo lo que hacíamos ahora, de alguna manera, y si no empezamos en algún punto, si se acaba el petróleo y ya no tuvimos levantada toda una matriz de energía alternativa, no hubiéramos, justamente va a haber una caída y un montón de gente no va a poder acceder a lo que necesita y muy probablemente muera. Entonces, si bien no somos apocalípticos, vale la pena ver que las cosas no están bien, de hecho en muchos casos están muy mal, a pesar de que para algunos de nosotros no parezca que estén mal. Entonces, empezar a analizar, este es un llamado que hace Movimiento 6 a la revolución de la conciencia. Busquen toda la información que puedan, no se queden con lo que les diga gente del movimiento ni nada por el estilo. Si les interesa este tema, recordad entrar a www.mirastedocumental.com.ar. ¿Dónde están los? Activate ya, ¿no? Bueno, en Activate ya también hay muchísima información y material. Si digo que si nadie hace nada, no va a cambiar nada, eso es una certeza, porque por sí solas las cosas no se están arreglando, al menos no parecen hacerlo. Entonces,
sí vale la pena llevar esta información a la mayor cantidad de gente que se pueda para que al menos se enteren que hay una alternativa distinta y que las cosas no están tan bien como tal vez parecen a través de las disposiciones cotidianas de ver el programa que nos gusta y que a través del sistema lo único que queremos es llegar a casa, abrir una cerveza y no sé, jugar a la PlayStation. Hay cosas importantes ahí afuera que tarde o temprano te van a tocar a vos, si queremos ponerlo desde el punto de vista egoísta. Tarde o temprano te van a tocar a vos. Y si no, aumenta la probabilidad de que la gente a tu alrededor no esté bien y que efectivamente algún día nos tiremos unos contra otros como si no fuéramos de la misma especie, justamente. Entonces podemos cooperar. Un llamado hacia esto es la comprensión de que una economía basada en recursos parece ser una excelente opción para organizar la sociedad. Excelente. Marco, ¿podrías hacernos un pequeño cierre o síntesis y algún mensaje que quieras dejar? Bueno, antes que nada quería decir que para los que ya hicieron este análisis y consideran que una economía basada en recursos parece ser un buen camino a seguir y una salida eficiente para un montón de los problemas que nos agobian, y si quieren participar con nosotros, que no duden en entrar a www.zeitgeistargentina.com y llegan ahí desde mirastedocumental.com.ar también, porque es el más fácil de tipear. Fue la mejor idea que tuvimos, me parece. Y no, la verdad que mi mensaje sería el mismo de Javier. Analizar la realidad con las herramientas que tenemos. Y algo importante para complementar el mensaje sería no analizar de la forma que a nosotros nos parece mejor desde un punto de vista egoísta, sino analizar de la forma que realmente es mejor. El pensamiento crítico, analizarlo con el método científico, no validar las cosas porque las sentimos correctas o porque sí, validar las cosas cuando hay una validación externa. Es así porque lo veo, es así porque parece ser así, la evidencia me lleva hasta este lado. Esa es la diferencia entre una persona que podríamos decir cerrada y una persona abierta a cambiar de opinión. No hay otro criterio válido para cambiar de opinión más que lo que te muestra la evidencia. El resto de los criterios es de validación interna. Nosotros buscamos la validación externa, es decir, mirar la realidad y adaptarnos a ella. Cuando negamos la realidad, eventualmente te da un golpe en la cara. Entonces nosotros queremos aceptar la realidad y analizarla y actuar en consecuencia. Que vale la pena destacar que la realidad, nos guste o no, es una dictadura. La naturaleza es una dictadura. Excelente. Indio, ¿por qué no dejas tu granito de arena esta noche? Bueno, las impresiones generales que me quedaron después de presenciar este programa es que quizás es evidente que los fracasos que el actual sistema hoy nos muestra y la nocividad que resulta no solo para el ser humano y las sociedades, las injusticias que se ven, sino también para el planeta en su totalidad, la ecología del mismo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a mirar un poquito más, vemos que también está basado en moralidades o en basamientos, valga la redundancia, endebles o absurdos, y que tenemos la tecnología, aparentemente, para resolverlo. Entendemos que la competitividad es nociva y la cooperación es realmente lo que es eficiente, o sea, ¿qué esperamos, no? Para cambiarlo. Excelente. Igual quiero entrar a esa página, a mirastedocumental.com.ar, así me nutro de más información, activate ya también, ¿no? ¿Es la otra? Exactamente. Así que bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Indio, Javi, Marco, por haber venido esta noche. Evelyn, que a pesar de... Anduvo filmando acá. Claro. bueno, es un placer, esperamos volver pronto. Obviamente. Yo no voy a dejar un mensaje, solamente les voy a agradecer y voy a leer una pequeña notita que tengo justamente de Seged Addendum. Y les agradezco mucho, chicos, por haber venido, de verdad. Espero que nos veamos muy prontito. Y esto dice así. En un mundo en donde el 1% de la población posee el 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el que cada día mueren 34.000 niños de pobreza y enfermedades evitables, y donde el 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa está clara, algo está muy mal. Y tanto si somos conscientes de ello como si no, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas y por lo tanto de la sociedad misma es el dinero. Por tanto, entender esta institución de política monetaria es crucial para entender por qué nuestras vidas son como son. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
consigna? Como que se supone que la economía tiene que economizar, ¿eso me estás queriendo decir? No sé, interpretalo como quieras. Bueno, entonces vamos a ir a un cortecito, así empezamos con la temática. Che, bueno chicos, a ver, ¿qué piensan de esto de economía? ¿Cómo era, Diego? La economía de hoy, Sí. ¿realmente economiza? ¿La economía economiza? Ahí estamos con la temática del día, que David astutamente recordaba a la perfección. Sí, es una de las grandes preguntas al día de hoy, porque casualmente estamos casi definiendo el término con Sumi, estamos preguntando si el término hace lo que se supone que tendría que hacer. En este caso, o sea, la economía economiza, debería ser casi automático. Sin embargo, vamos a la clásica pregunta semántica, que quiere decir economía, ¿no? Entonces tomamos a cualquiera de estos libros, ¿no?, de economía y en general la mayoría dice algo como la administración eficiente de un recurso escaso. Entonces tomemos esta definición y digamos que la economía es la administración eficiente de un recurso escaso. Me parece que basta mirar a la destrucción ambiental y climática por todos lados y el constante desperdicio, ¿sí?, que podemos ver en cualquiera de los campos en los cuales se arroja basura y se entierra debajo de la tierra. Y ver si que efectivamente, ¿no?, el sistema produce desperdicio a través de sus mecanismos inherentes. Especialmente cuando decimos, bueno, la mayoría de la gente no vive del todo bien a nivel mundial, ¿no? Basta con ir a África, China o a salir a dar una vuelta por el interior y uno ve que a pesar de que el sistema economiza, en realidad tenemos abundancia de un montón de cosas, pero la mayoría de la gente no tiene acceso. Miembro del movimiento Zeitgeist. Bien, ¿qué cosas te gustan hacer fuera del sistema? Si pudieras hacer, o sea, si tuviéramos que eliminar el dinero y todas las obligaciones, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría hacer? Y creo que me dedicaría más a estudiar las cosas que más me gustan, que podría ser el arte y la biología. Me dedicaría más a esas cosas que más me gustan. Ahora, el sistema me obliga a hacer otras cosas, lamentablemente, pero bueno, hay que vivir donde uno vive. Sí, completamente obligado. Javi, contanos un poquito de vos. Bueno, Javier Rodríguez, también miembro de Movimiento Zeitgeist Argentina, también organizando el capítulo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general estudio ingeniería, me falta la O, soy ingeniero, lo único que me falta es la tesis, pero bueno, ya vendrá con los tiempos del sistema, por supuesto. Y bueno, también músico, guitarra eléctrica hace 15 años aproximadamente, así que bueno, cuando queda un tiempo todavía uno toca un poco. Algunas escalas, acordes y de cuando en cuando se junta cuando tiene tiempo con gente con los mismos intereses. Excelente. ¿Te Bueno, parece si damos la temática del Dale, día, por favor. la consigna? Bueno, la temática es la siguiente: una economía basada en recursos, si no me equivoco, ¿no? bien, De interesante. esto nos van a estar hablando Javier y Marcos. Y la consigna para que puedas participar es: ¿la economía de hoy realmente economiza? Es para que te pongas a pensarla tranquilo y nos Me des tu opinión. mataste. ¿Viste? Fuiste muy Ojo, improvisado, fuiste la muy... palabra economía, algo así, ¿no? Muy buenas noches a todos. Pasaba Gio Krishnamurti, Carl Sagan y Jack Fresco, entre otros, hablando y tirando algunos mensajes positivos. Mi nombre es David, bienvenidos a La Transición Comienza, al programa número 13. Indio, ¿cómo estás? Feliz, como me suele suceder cuando vengo al programa. Como es de costumbre. Y feliz día a todos los oyentes, feliz día de primavera. Feliz ¿Está día. bien decir feliz día? ¿No está bien decir feliz día? Para mí sí, es la gran discusión que escuché hoy a lo largo del día. Para Yo mí se dan cosas copadas en el día de hoy, no sé, qué sé yo. creo que queda en cada uno, ¿no? Sí, ni hablar. Totalmente. Bueno, esta noche tenemos un programa bastante particular, ¿sí? De una temática bastante particular y muy, muy interesante. Nos acompañan esta noche Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos? Excelente. Estar Excelente. acá en el programa. Marco. Hola, ¿cómo va a todos? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito de ustedes antes de darle un poquito de introducción al programa? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen de su vida fuera del sistema que nos atrapa como unos esclavos? Bueno, yo ahora estoy básicamente estudiando ingeniería industrial y recién empiezo, así que estoy viendo cómo funcionaría eso. Y nada, también soy para comprar, entonces las compañías no pueden seguir produciendo y eventualmente la gente termina sin poder comer, que es algo imperativamente necesario. Eso, por supuesto, en este sistema que denominamos sistema monetario.
Es decir, que no es estrictamente necesario per se. Es decir, que no podría existir ningún otro sistema a través del cual necesitemos estar constantemente trabajando para no caer en la escasez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Justamente en este sistema en el que estamos, y es el gran problema del desempleo tecnológico, la automatización de procesos está directamente en contra de los intereses de los trabajadores. Esto se puede ver en la ciudad de Buenos Aires, de hecho en cualquier lado, pero un ejemplo interesante es en los subterráneos, que están las máquinas expendedoras de boletos, y están ahí sin utilizar, porque por supuesto, si las pusieran en funcionamiento, quienes están ahí vendiendo los UTPAs, se quedarían sin trabajo. Entonces, podríamos decir que la automatización y la generación de abundancia en este sistema está directamente en contra, ¿sí?, de los intereses de los trabajadores. Finalmente, las máquinas generan abundancia con una gran calidad. Entonces, efectivamente tenemos una disyuntiva, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todas las máquinas con tal de mantener los puestos de trabajo o cambiamos el sistema generando finalmente abundancia para que todo el mundo pueda acceder a esto sin necesidad de dinero, intercambio, trabajos que se podrían automatizar? Trayendo otro punto que tiene que ver, no quiere decir que el sistema monetario sea malo, es obsoleto, ya no sirve más. Nadie se enoja con el telégrafo, simplemente salió el teléfono. Antes tenía sentido que los recursos se administren de... Dando eso de lado, ya basta con ver la cantidad de desperdicio que se genera a través de la mala distribución de esto y los pobres enfoques sobre cómo utilizarlos para generar abundancia. Y bueno, podríamos concluir, la economía no economiza. Y yo pregunto, para el progreso o desarrollo de las sociedades de hoy, vivimos en un mundo con 7.000 millones de habitantes, ¿no es necesario utilizar todos estos recursos de la manera que se utilizan hoy en día? Hoy en día los recursos se utilizan de una manera bastante más obsoleta de lo que se podría hacer. Se distribuyen de una forma que no sirve realmente, se producen de forma que se rompan, porque la realidad es que la economía tiene que maximizar ganancias y minimizar costos. Entonces, de por sí, el bien ya va a salir peor de lo que podría salir en primer lugar. Además de eso, el consumo no tiene que parar en ningún momento, entonces existe algo que se llama obsolescencia planificada o programada, que consiste en que el producto esté diseñado para romperse en determinado tiempo. Suele ser casualidad que se rompe 2 días después o minutos después de que se termina la garantía. Todos nos reímos mucho, pero no es casualidad realmente. ¿Y no es necesario que se rompa para que, digamos, las fábricas no cierren, para que los empleados sigan trabajando, porque necesitan seguir produciendo bienes, si no, no habría trabajo? ¿Cómo es el tema? Exactamente, si no hay un consumo constante, o la palabra técnica es cíclico, un consumo cíclico, se acabaría el sistema, se va. O sea que todo. Es necesario el consumo cíclico. Es totalmente necesario. Si no hay consumo, los trabajadores no tienen plata